Un gran saludo nuevamente a todos los participantes y agradecemos de antemano por participar en esta primera versión de este curso. Y avanzando con lo que es nuestro contenido, el día de hoy nos toca lo que es el monitoreo, ¿no? Y básicamente en esta actividad vamos a aprender a insertar herramientas de comunicación, herramientas de colaboración y también lo que es las herramientas de evaluación. Y la tarea también consiste en desarrollar esas actividades. Entonces nos vamos a ir a la página de nuestro curso virtual que hemos creado. Entonces lo hemos hecho, voy a compartirlos en pantalla. Entonces lo hemos hecho en esta página, ¿sí? Entonces yo coloco la dirección, ustedes ya saben ingresar. Ya estoy ingresando. Ya estoy dentro de mi plataforma virtual, en todo caso. Entonces ingreso al curso, ¿sí? Al curso Contabilidad Básica para Emprendedores. Y hago clic en ingresar, ¿sí? Ahora, lo que vamos a trabajar el día de hoy es en este espacio, en esta sección, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que primero para habilitar, por ejemplo, ahorita no lo puedo hacer nada más que ingresar, ¿no? Entonces, para insertar actividades tengo que habilitar o activar edición, ¿sí? Entonces, hago clic en activar edición. Ya, entonces ya he hecho clic en activar edición, entonces ya como verán, ya me aparece, digamos, con herramientas para poder editar, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer primero es cambiar, entonces voy a colocar día 3, ¿sí? Digamos, herramientas de cooperación, ¿sí? Es, como verán, solamente es ejemplo para que vean ustedes. Ahora, en esta sección yo voy a implementar herramientas, como ya les había mostrado, de comunicación y también de colaboración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de herramientas de comunicación, ¿sí? Cuando hablamos de herramientas de comunicación, básicamente estamos hablando de algunos elementos que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, si ponemos clic o hacemos clic, ya saben ustedes, para añadir a una actividad, hacemos clic aquí y nos aparece actividades y recursos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de herramientas de comunicación, básicamente hablamos de algunos elementos, por ejemplo, como el chat, como el foro, ¿sí? ¿Ya? Y podemos utilizar los talleres, tal vez, para el tema de trabajo en equipo. Básicamente estos dos, ¿no? Chat y foro, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a trabajar primero con el foro, ¿sí? Entonces, ¿cómo insertamos un foro? ¿Ya? Seleccionamos y aquí si quieren, si tienen alguna duda o quieren investigar sobre cada uno de estos, para qué se puede utilizar, al seleccionar aparece su descripción. Por ejemplo, yo quiero usar base de datos. ¿Qué es base de datos? ¿No? Una actividad. El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, mantener y buscar información en un repositorio de registros. La estructura de las entradas las puedes definir, ¿no? Entonces, un repositorio básicamente donde puede encontrar archivos, ¿no ven? Entonces podemos hacer con buscadores, por ejemplo, como el Scholar de Google, no sé, otras revistas científicas, ¿no? Podemos hacer con eso. ¿Ya? Entonces lo investigan de esta forma, lo averiguan, ¿no? Entonces en este caso vamos a trabajar con el for, ¿sí? Entonces ayer también ya les explico un poco. Esto es una herramienta de comunicación básica que no solamente utilizamos para comunicación, sino también hacemos para presentar tareas, ¿no? Entonces, pongo nombre del foro, digamos, va a ser foro 1, ¿sí? Del tema va a ser sobre, estamos en contabilidad, el libro mayor, ¿sí? Entonces, libro mayor, ¿ya? El foro, la temática tiene que ser de esa forma. Entonces, coloco, ¿no? Aquí la descripción siempre es importante, ¿no? Si pongo el libro mayor, entonces el participante
tiene que tener una información, una referencia de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo coloco en este espacio, cada uno de los participantes deben aportar con la definición de diferentes autores sobre el libro mayor en la contabilidad. Listo, ¿no? Esta actividad tiene una ponderación de 10 puntos. Ya está, ¿sí? Entonces, esto ya les habíamos indicado, puedo querer que aparezca o como no, ¿sí? Entonces, generalmente, o al menos a mí, desde mi punto de vista, no es bueno, ¿no? O sea, no habilito generalmente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otras herramientas más. Aquí solamente es la parte general. Entonces, lo vamos a minimizar, ¿sí? Ya tenemos la parte general. Adjunto y recuento de palabras, ¿no? Entonces, podemos permitir que los estudiantes puedan adjuntar, por ejemplo, archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí por default nos sale cuánto de espacio, de tamaño de archivo puede adjuntar. Entonces, en este caso, solamente hasta 500 KB, ¿no? Hasta 50. Entonces, usted ya limitará, ¿no? ¿Hasta cuánto? Número de archivos. En este caso, yo voy a limitar a un archivo, ¿no? 0, ¿no? Entonces, si le pongo 0, entonces no le va a permitir. Entonces, por lo menos, yo voy a permitir 1, ¿no? Puede ser que algunos foros no sea necesario adjuntar archivos, entonces lo limito a 0, ¿no? Mostrar número de palabras, ¿no? Puedo mostrar. ¿Cómo no? Ya, eso es opcional. Suscripción y seguimiento. Suscripción opcional. ¿Sí? Ahora, en algunos foros va a ser obligatorio, entonces yo puedo colocar suscripción obligatorio, ¿no? O forzosa, ¿sí? O suscripción automática o suscripción deshabilitada para que nadie más suscriba, solamente sea como un anuncio. Entonces, ustedes ya verán cuál, ¿no? Entonces, suscripción opcional voy a colocar yo. Bloqueado la discusión, yo puedo bloquear, ¿sí? Entonces, para que ya no participen más. Por ejemplo, hay una fecha determinada, digamos, para presentar y solamente hasta esa fecha va a ponderar, digamos, los 10 puntos. Pasado eso no, digamos, pero puede haber reclamos, ¿no? Yo he participado, por favor, ¿no? Entonces, simplemente lo bloqueo, ¿sí? Lo bloqueo y ya nadie más puede participar en él. ¿Sí? Entonces lo puedo bloquear. Umbral de mensajes para bloqueo, ¿sí? Umbral, el techo, ¿no? Entonces, ¿a cuántos mensajes puedo bloquear? En este caso está no sé, 5 días, digamos, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar, ¿ya? Calificación. Tenemos dos opciones, ¿no? Entonces aquí podemos, por default nos sale sin categorizar. Lo podemos categorizar, ¿no? Ahora, esta opción es fundamental. Esta opción es el tema de puntuación. Entonces, por ejemplo, roles con permiso para calificar, obviamente, es el profesor, ¿no? ¿Sí? No hay calificaciones, nos dice en este momento, tipo de calificación. Entonces, nosotros habilitamos, ¿no? Promedio de calificación, número de calificación, calificación máxima, calificación mínima, suma de calificaciones. Entonces, yo voy a colocar calificación máxima, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Puntuación, escala, ¿qué va a hacer? Entonces, yo voy a hacer una puntuación, ¿sí? Si pongo escala, ¿sí? Default, ¿no? ¿Ya? Entonces, si pongo escala, no me habilita esta opción, entonces tiene que ser puntuación, ¿sí? Entonces, yo pongo 10 puntos, ¿no ve? Entonces, aquí coloco la cantidad de puntos que quiero que valga ese foro, ¿sí? Ahora, habilitar, ¿no? ¿Desde cuándo? Digamos, hoy día es 3 de mayo, va a estar habilitado desde las, no sé, 7 de la mañana, 7:30, ¿sí? Va a estar habilitado hasta el día 5 de mayo, a horas 23:59, ¿ya? Ya está.
Entonces, lo puedo limitar, como no también, ¿sí? Ajustes comunes de módulo, ocultar a los estudiantes, en este caso, hacer disponible para mostrar, el número ID, restricciones de accesos, yo puedo colocar alguna restricción, pero como es un foro, entonces no es necesario. Tal vez para algunos, para los invitados puede ser una restricción. Marcas, no hay ninguna marca. Competencias, no hay selección, no tenemos ninguna opción en este momento y solamente colocamos guardar y regresar al curso, ¿sí? Entonces ya tenemos habilitado, ¿sí? Ya tenemos habilitado el foro, ¿sí? Entonces, como verán ustedes, por ejemplo, vamos a ingresar en este momento. Entonces, tenemos foro. En este espacio, cada uno de los participantes debe aportar con la definición, lo que hemos puesto, ¿no? Esta actividad tiene una ponderación de 10 puntos, ¿sí? Y aquí colocamos añadir nuevo tema de discusión, ¿sí? O puede ser de otra forma, ¿no? Esto está en función a lo que hemos escogido, ¿ya? Eso sería el tema del foro, ¿ya? El tema del foro. Ahora, vamos a seguir con otra actividad, ¿no? Ahora vamos a colocar otra herramienta de comunicación. En este caso vamos a colocar el chat, ¿ya? Entonces tenemos el chat, ¿no? El chat va a ser en tiempo real, ¿sí? Entonces tenemos que definir la hora, ¿no? ¿Cuándo va a ser el chat? ¿Sí? Y definir también el tema, ¿ya? Entonces, es una sesión, ¿ya? En el cual tienen que estar conectados al mismo tiempo. Es como chatear en el Facebook o en el WhatsApp, ¿no? Entonces, tienen que estar presentes todos, ¿no? Entonces, nombre de la sala. Eh, consultas del avance del día 3, ¿no? Me estoy inventando el título, ¿sí? Entonces, la reunión, el chat, ¿ya? Se realizará el día sábado 04 de mayo, a horas, no sé, 08:30, digamos, ¿sí? La asistencia es obligatoria. Es obligatoria y tiene una ponderación, Ya, pongamos ahí. Ahora igual, nuevamente, ¿no? Podemos hacer que aparezca esto como no, ¿lo ve? ¿Sí? Entonces aquí tenemos sesiones. Por ejemplo, próxima cita tenemos aquí colocamos, ¿no? Nuestra siguiente sesión, aquí hemos colocado, hemos dicho que es el 4 de mayo, ¿no? Entonces aquí configuramos, ¿no? Colocamos 4 de mayo, ¿qué hora dijimos? A las 8:30 dijimos, ¿no? 8:30, ¿sí? Nunca borrar los mensajes, o como puede ser borrar los mensajes, ¿ya? Todos pueden ver las sesiones pasadas, ¿no? Podemos tener varias sesiones y se va a ir guardando, ¿de acuerdo? Restricciones de acceso, ninguno. Marcas, ninguno. Competencias, ninguno. ¿Sí? Guardar cambios. Ahora, como verán, aquí no nos da la opción de poner calificación. Entonces, solamente es más que nada para el tema de comunicación. Y colocamos, ¿sí? Guardar cambios y regresar al curso. Entonces, ya estoy guardando la herramienta. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo el chat. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora está todavía está opacado porque todavía no he habilitado, ¿no ve? Entonces, cuando sea la hora o el día, entonces se va a habilitar automáticamente. Ahora tenemos entrar a la sala, dice, ¿no? Entonces hacemos clic ahí y nos abre otra ventana, ¿sí? Entonces, esto ya es el chat, ¿ya? Entonces, digamos, Román Pairumani entró a la sala, ¿sí? Entonces, todos tienen que ingresar, entonces van mandando, ¿no? Entonces, va, no sé, buenas tardes, ¿sí? Y va enviando, ¿sí? Y el otro responde, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece el avance del día 3, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos trabajando con el chat,
¿ya? Y obviamente el docente es el monitor, ¿no? El que tiene que guiar, el que tiene que moderar, ¿no? Hay algunos que se pueden desviar del tema, entonces el docente tiene que monitorear, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos visto dos herramientas de comunicación, ¿sí? Ahora, la tercera herramienta que tenemos, que no está aquí precisamente, pues vamos a ir a la página principal, ¿sí? Estamos en la página principal, es el tema de lo que es el mensaje, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la opción de mostrar, ocultar menú de mensajes, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a entrar al curso verdadero, ¿ya? Al curso verdadero. Entonces, voy a compartirlos a otra pantalla. Voy a mostrarles lo que estamos desarrollando en este momento, ¿ya? Entonces, esto es nuestra plataforma, ¿no? Aquí estamos desarrollando. Entonces, yo quiero mandar un mensaje. Pues aquí está hago clic y busco, ¿sí? Entonces, quiero buscar, a ver, voy a buscar a Alejandra, ¿sí? Busco, entonces me sale que tengo una estudiante que está matriculado con nombre de Alejandra, ¿sí? Entonces, yo lo envío un mensaje, ¿no? Entonces, buenas tardes, Alejandra, ¿no? Alejandra. Yo le voy a preguntar, ¿ya realizaste la tarea 4? ¿Sí? Y hago clic ahí y le estoy mandando, ¿sí? Ya lo he mandado, ¿no? Buenas tardes, Alejandra, ya realicé la tarea 4, ¿sí? Entonces, esa es la forma de enviar mensajes, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo enviar los mensajes a las personas que yo realmente quiera, ¿sí? Entonces, incluso puedo hacer, por ejemplo, aquí están, me aparecen por default, ¿sí? Todos los mensajes que tengo guardados, ¿sí? De los anteriores chats, por ejemplo, me han mandado estudiantes. Buenas tardes, estimado Lourdes. Al final pudo ingresar. Felicidades, ¿no? Después de todo ya pude. Muchas gracias por su paciencia, ¿sí? Entonces, son uno de mis estudiantes de la gestión pasada, ¿sí? Entonces, se guardan también los mensajes, ¿ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, yo también puedo mandar mensajes grupales, ¿sí? Entonces, en este caso no tengo grupos desarrollados, ¿no? Eso es la principal dificultad, por lo tanto no puedo desarrollar. Entonces, cuando aprendamos a armar grupos, entonces yo puedo mandar mensajes directamente a todo el grupo, ¿sí? A un grupo, a dos, tres, cuatro grupos, ¿ya? Eso es la tercera herramienta de comunicación, ¿ya? Ahora volvemos a nuestro aula virtual, ¿sí? En este caso estamos trabajando en esta herramienta, ¿ya? Entonces ya hemos aprendido a insertar dos herramientas y el tercero que sería el mensaje, ¿no? Todos para el tema de comunicación personal, ¿ya? Ahora seguimos trabajando. Aquí vamos a insertar, estoy habilitando que se muestre, ¿no? Que no esté así marcado. Ahora voy a insertar una herramienta de trabajo colaborativo. ¿Qué puedo hacer que trabajen en grupo, no? Puedo ayudarme de otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo, el Google Drive, ¿no? Entonces yo coloco aquí el link y que trabajen todos. Entonces puedo valerme de otras herramientas, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que les estoy mostrando es que podemos trabajar con estas herramientas. La mejor tarea o la mejor herramienta, por ejemplo, para desarrollar trabajo en grupo es el wiki, ¿sí? Entonces dice, el wiki es módulo de actividad wiki, le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o pueden ser individuales, donde cada persona tiene su propio wiki que personalmente ella podrá editar. Entonces, puede hacer que todos los estudiantes hagan en un wiki, participen, aporten contenido, o cada quien puede tener su propio wiki, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta muy interesante en temas de trabajo colaborativo. En trabajo colaborativo lo que básicamente se requiere es que todos puedan participar, ¿no? Entonces aquí voy a colocar el nombre del wiki, que en este caso va a ser libro diario, ¿sí? Diario.
Ya, aquí coloco la descripción, en este caso estoy colocando la descripción para no escribir nada más, ya está, la descripción, ¿sí? Entonces aquí me dice modo de wiki, colaborativo o individual, ¿sí? Entonces yo voy a colocar colaborativo, ¿no? Para que participen todos, ¿sí? Nombre de la primera página, ¿no? Entonces voy a colocar libro diario, ya está. ¿Qué formato va a tener esto? ¿Sí? Entonces hago clic, HTML, ¿sí? Entonces en este caso va a tener HTML, ¿sí? O puede tener esto. Entonces el más común es el HTML, ¿ya? Ajustes comunes del módulo, ¿sí? Mostrar en la página del curso, ¿sí? Ocultar a los estudiantes, quiero mostrar, ya está. Restricciones de acceso, ninguno, marcas, ninguno, y guardar cambios y regresar al curso, ¿sí? No tengo que hacer nada más. Entonces ya tengo un wiki, ¿sí? Entonces el estudiante, por ejemplo, va a entrar, ¿sí? Entonces vamos a ingresar directamente, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la opción, ¿no ve? Entonces libro diario. Entonces ponemos crear página, ¿sí? Uno de ellos va a tener que iniciar. Ahí está, editando esta página del libro. Entonces, como verán, es más como una hoja de Word, ¿sí? Como mandar un mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí yo escribo, ¿no? Puedo colocar imágenes, videos, todo, ¿sí? Todo, ¿sí? Y simplemente pongo guardar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada estudiante va a poner, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo se va a ver? Así, de esta forma. Entonces, puedo seguir editando, puedo hacer comentarios, incluso puedo revisar historia, ¿no? Entonces, voy a ver, por ejemplo, quiénes han ingresado, quiénes han trabajado, ¿no? Eso me sirve como profesor, ¿sí? Para ver, ¿no? Entonces, yo, digamos, tengo 15 participantes y voy a desarrollar el wiki, ¿no? Entonces, ahí voy a poder ver quiénes han hecho, ¿sí? Entonces, aquí se va a ir generando varios, ¿no? En función a la participación. Uno puede que participe 2, 3 veces, ¿no? Entonces, va a aparecer en función a la orden de participación. ¿Ya? Entonces, eso sería una herramienta colaborativa, ¿no? Entonces, como decía, podemos valernos de otras herramientas como el Google Drive, ¿no? Que es súper interesante para el trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, ya hemos visto herramientas de comunicación y herramientas eh, de colaboración, ¿sí? Entonces, podemos insertar mucho más, ¿sí? Mucho más. Ahora, lo que nos falta también ver es el tema de las tareas, incluso el tema de lo que son los exámenes, ¿sí? Entonces, yo voy a desarrollar un examen, ¿sí? Entonces, en este caso, el cuestionario me sirve para desarrollar el examen, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer preguntas cerradas, incluso puedo hacer preguntas abiertas para luego calificar, ¿no? Tengo otros, ¿no? Las encuestas predefinidas, ¿no? Entonces, estos me sirven, por ejemplo, para hacer algún estudio de campo, ¿no? Sí, para investigar algún tema en específico de los estudiantes, ¿ya? En este caso, vamos a aprender a utilizar lo que es el cuestionario. Entonces, aquí está la descripción, ¿no? La actividad cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, o coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica, ¿sí? Entonces, simplemente hago clic en insertar, ¿no? O aceptar. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar, va a decir examen 1, ¿sí? Examen 1 o prueba 1, no sé, pues, ¿no? Contabilidad, ¿no? Voy a poner el libro diario. Diario. Ya está, ¿no? La descripción. Es la primera, es el primer parcial de la materia, bla, bla, bla. Ya está, ¿no? Pues la descripción. ¿Ya? Ahora, temporalización, ¿sí? ¿Desde cuándo hasta cuándo va a estar abierto este cuestionario? ¿Sí? Entonces va a estar abierto el 3 de mayo a partir de las 18:49. Yo puedo configurar, digamos, pues va a estar abierto desde las 14 horas, ¿no? 14:00. Y va a estar abierto hasta el día 5 de mayo a horas 23:59. Ya está. Límite de tiempo. Puedo habilitar, ¿no?
O sea, un límite de tiempo. En este caso, el examen va a estar fácil, voy a limitar a 20 minutos. ¿Sí? En este caso, 20 sería así, ¿no? El envío se realizará automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario. El envío debe hacerse antes que el tiempo termine, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer envío automático, ¿no? Entonces, es recomendable eso, ¿sí? Periodo de gracia para el envío, un día, ¿sí? Por default se ha salido, se ha habilitado, ¿sí? Entonces, un día tienen un periodo de gracia. Aquí está el tema de calificación, ¿sí? Entonces, calificación sin categorización, calificación más alta, calificación para aprobar, digamos, va a ser, este examen, diga, sobre 100, digamos, es 60, ¿ya? 60. Esquema, ¿no? Cada pregunta dice, página 9, cada pregunta, es decir, una pregunta en cada página o varias preguntas, ¿no? Entonces me refiero, digamos, ¿queremos que aparezca solamente aquí una pregunta y sus posibles respuestas o queremos que aparezca aquí pregunta 1, sus respuestas, pregunta 2, sus respuestas? Entonces a eso se refiere. Entonces yo voy a poner 4 en cada página, ¿sí? 4 en cada página. Comportamiento de las preguntas. O sea, por ejemplo, yo puedo colocar pregunta 1, ¿no ve? O simplemente pregunta y colocar, ¿no ve? Entonces, al momento que el estudiante resuelva, o sea, el examen o las preguntas le salga en forma aleatoria, ¿sí? O ya establecida. Entonces, dice, ordenar al azar las respuestas, dice, en este caso voy a colocar sí. Entonces, yo puedo colocar la opción A, B, C, ¿no ve? Entonces, la respuesta correcta, digamos, es la B. Entonces, en este caso, el sistema me lo va a modificar, ¿no? Entonces, la respuesta correcta no va a ser la B, ¿no? O sea, va a ser, digamos, ¿cómo me explico? A ver. La respuesta correcta es X, digamos, ¿ya? Y lo he puesto aquí en el sistema en el A, ¿ya? Pero el sistema me lo va a modificar. La respuesta va a seguir siendo la X, pero ya va a estar en el inciso C, si quieren, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? La retroalimentación diferida, opciones de revisión, ¿sí? Opciones de revisión. Aquí tenemos varias opciones y de hecho, por default se marca, ¿sí? Se marca. Entonces yo puedo deshabilitar algunos que no es necesario, ¿sí? Apariencia, ¿cómo queremos que aparezca? ¿Sin margen o con margen? Entonces yo voy a colocar imagen grande, sin imagen, ¿ya? Podemos colocar con imagen. Decimales en las calificaciones, con 2 decimales, y aquí tenemos más opciones, ¿no? Decimales en las calificaciones de las preguntas, mostrar bloques durante los intentos, ¿sí? Restricción extra sobre los intentos, retroalimentación, ajustes comunes de módulo, restricciones, marcas, competencias, ¿no? Entonces, básicamente todos esos no vamos a utilizar tal vez, ¿ya? Entonces, aquí ya. Entonces aquí me dice que la calificación máxima es de 10 puntos, ¿sí? Intentos permitidos, en este caso solamente voy a colocar uno, ¿sí? Calificación más alta, ¿sí? Entonces, digamos, si nuestra calificación máxima es de 10, entonces voy a colocar 6, ya está, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a configurar, ¿ya? Entonces, ya hemos insertado el tema de la evaluación, ¿sí? Ya. Ya está nuestro examen, ¿sí? Pero si entran, a ver, aún no se ha agregado preguntas, ¿no ve? Así sale. Es decir, no hemos agregado ninguna pregunta, ¿no ve? Entonces colocamos editar cuestionario, ¿sí? Editar cuestionario. Entonces aquí nos dice, el cuestionario se abre, se cierra tal fecha, calificación máxima. En este caso yo voy a aumentar lo que les decía hace un momento, ¿no ve? Entonces me limitaba a 10, entonces yo lo voy a colocar a 100, ¿sí? Mi examen vale 100, ¿ya? Entonces, aquí tengo ya lo voy a guardar antes que me olvide, ¿sí? Entonces, yo voy agregando.
Aquí donde dice agregar, agrego una nueva pregunta, banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Ahora, es importante hacerse un banco de preguntas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en la unidad 1 tienes un examen, ¿sí? En la unidad 2 tienes otro examen, en la unidad 3. Entonces, puedes hacer banco de preguntas por unidad, ¿sí? Ahora, cuando tengas que hacer el examen final, lo puedes hacer, ¿no? Digamos, en cada examen, tenías 5 exámenes, digamos, de cada uno tenías 10 preguntas, ¿no? Ya tienes 50 preguntas, ¿no? Y en el examen final, digamos, tienes 20 preguntas y pueden ser las mismas, ¿sí? Generalmente hacen eso. Por ejemplo, yo he hecho estos cursos, por ejemplo, en la OEA, en el ICA, generalmente hacen ese tipo. Entonces, son las mismas preguntas, obviamente en diferentes órdenes, todo eso. Entonces, se puede hacer de esa forma. Entonces, y como yo no tengo ningún banco de preguntas, si hago esto, o sea, no me va a salir nada, ¿no? Entonces, no tengo, ¿no? Entonces, por defecto, no tengo nada, ¿sí? Entonces, yo simplemente pongo una nueva pregunta. Ahora sí, aquí puedo seleccionar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Pregunta, puede ser arrastrar y soltar sobre el texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, calcular, ¿no? El tema de matemáticas, por ejemplo, calcular opción múltiple, calcular simple, elige una palabra perdida, emparejamiento aleatorio, un ensayo numérico, opción múltiple, respuesta corta, respuestas anidadas, verdadero o falso, ¿no? Incluso puede ser otro. Entonces, yo voy a hacer uno, por ejemplo, verdadero y falso, ¿sí? Entonces, hago clic, agregar, ¿sí? Entonces, aquí por defecto en conta, ¿no? Entonces, yo puedo añadir, ¿no ves? Se han dado cuenta, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, un base de datos en, no sé, examen libro diario 1, ¿sí? Entonces, estoy agregando la categoría. Eso es importante para mi banco de preguntas, ¿ya? Nombre de pregunta, ¿qué va a ser? Entonces, solamente voy a poner pregunta, ¿sí? Porque quiero que aparezca de forma aleatoria. Enunciado de la pregunta. Voy a poner, el libro diario es una herramienta que me permite registrar todas las transacciones comerciales de mi organización. Ya está. ¿Sí? Ahí está la pregunta, es un enunciado, ¿sí? En esta opción nos dice puntuación por defecto. En este caso, pues, mi examen vale 100 puntos, ¿no? Entonces, voy a hacer 10 preguntas y mi examen, cada pregunta vale 10, ¿sí? Entonces, aquí coloco la ponderación. Retroalimentación. No es necesario, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, respuesta correcta. Respuesta correcta es verdadero, ¿ya? Respuesta correcta es verdadero. Ahora, ¿cómo es verdadero y falso? Entonces, si coloca falso, entonces, ¿qué dice? No, entonces yo puedo colocar, ¿no? Ups. Revisar el contenido de la materia. Porque se ha equivocado, ¿no? Ahora, esto, retroalimentación para la respuesta verdadera, ¿no? Enhorabuena. Respondiste bien. Bien. Ya está, ¿ve? Mi retroalimentación, ¿sí? Múltiples de intentos, marcas, y vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Guardar cambios. ¿Sí? Entonces, aquí ya está mi pregunta. Ahora, mira, imagínense, mi pregunta está aquí, ¿sí? El libro diario es una herramienta, ¿no? Entonces, yo voy a agregar uno más, ¿sí? Uno más. Una nueva pregunta. Ahora yo voy a agregar respuesta corta, ¿sí? Respuesta corta. Aquí voy a colocar por default, está correcto. Entonces aquí, pregunta. Entonces, digamos, no sé qué preguntar, a ver. Digamos, ¿no? La contabilidad me brinda
información de mis movimientos, y aquí dejo entre puntos suspensivos, puntuación, digamos esto es 10, ¿sí? Igual mayúsculas y minúsculas, ¿no? Si pongo solamente mayúsculas, mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Entonces, por ejemplo, por ahí yo escribo aquí abajo, voy a escribir la respuesta, ¿sí? Por ahí yo escribo todo en mayúscula y cuando me escribe en minúscula, o sea, el sistema lo va a rebotar, va a poner mal. Entonces yo tengo que colocar igual mayúsculas que minúsculas, ¿ya? Respuesta uno. Respuesta uno, digamos, sistema, ¿cuál es mi pregunta? Dice, la contabilidad me brinda información de mis movimientos y esto va a ser el verdadero, ¿no? Económicos. Económicos, ¿ya? Calificación, en este caso va a ser el 100%, ¿no? ¿Ve? Entonces, si tengo dos respuestas, puede ser 50-50, ¿no? Esto es porcentual, ¿no? Sobre 10 puntos, es decir, 10 puntos me vale, ¿no? Retroalimentación, puede poner excelente, ¿no? No es necesario, pero se ve bonito, ¿no? Respuesta 2, digamos, es movimientos, ¿qué puede ser? A ver, volvemos a nuestra pregunta, no sé. La contabilidad me brinda información de mis movimientos, movimientos económicos. La respuesta va a ser movimientos del sistema. Me estoy inventando, ¿sí? Ups, voy a colocar. Aquí voy a colocar, digamos, no sé, movimientos de tiempo, ¿sí? De tiempo, ya, ninguno. Y simplemente pongo guardar cambios, ¿no? ¿Ya? Ahora, digamos, ¿no? Aquí ya están las preguntas, ¿no? Entonces, ahora resulta que yo quiero ver, ¿no? Entonces, yo quiero ver cómo está mi pregunta, por ahí me he equivocado algún, no sé, pues en ortografía, no sé. Entonces, hago clic aquí y veo cómo va a aparecer mi pregunta, a ver, realmente, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿no? Pregunta uno, sin responder aún, punto como 10, dice. El libro diario es una herramienta que te permite registrar todas las transacciones comerciales de mi organización. Seleccione una, verdadero o falso, ¿no ve? Así es como va a aparecer mi examen, ¿sí? Digamos, ya hemos terminado, ¿sí? Ya está terminado y vamos a resolver el examen, ¿ya? Pues aquí está. Entonces, examen libro diario. Entonces, intentos permitidos. Uno, intentar resolver el cuestionario ahora. Comenzar el intento, ¿no? Solamente tenemos 20 minutos, ¿no? Entonces, esto es el verdadero examen, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, teníamos una opción, por ejemplo, que aparezca solamente una pregunta por cada página. A esto se hacía referencia, ¿no? Entonces, si hubiéramos escogido esa opción, una pregunta hubiera aparecido aquí, ¿no? Y respondíamos y siguiente, esa opción nos hubiera aparecido, ¿sí? Entonces nos dice, en este caso, digamos, nos estamos equivocando, ¿ya? Entonces la opción es falso, ¿no ve? El correcto es verdadero, estoy colocando falso, ¿sí? Aquí mires, la contabilidad me brinda información de mis movimientos y aquí, digamos, va a ser, mejor aquí que sea al revés, ¿sí? Y aquí voy a colocar de tiempo, de tiempo. Ya terminar el intento. Entonces, así es como va a dar el estudiante el examen, ¿sí? Está intentando. Dice, volver al intento, dice, ¿no? Tengo 18 minutos y 58, 18 minutos y 56 segundos. Enviar todo y terminar, ¿no? Ya tiene que enviar todo y terminar, ¿sí? Ahorita va a cargar y dice, ¿no? El libro diario es una herramienta, verdadero, ¿sí? ¿Qué dice la retroalimentación? Enhorabuena, respondiste bien. ¿Lo ve? Aquí lo que hemos puesto, ¿no? La respuesta correcta es verdadero, ¿sí? Ahora, aquí, ¿qué dice? La contabilidad me brinda información de mis movimientos. La respuesta correcta es económicos, ¿no? Entonces, como no hemos puesto retroalimentación, solamente me sale la respuesta, ¿sí? La respuesta. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al tema de calificaciones, seguro ya se nos ha... Aquí está, ¿no? Entonces,
Todavía no se me ha asignado todavía la puntuación, ¿sí? Ahí no sé con cuál estoy tomando. Ya. Entonces, eso es la forma correcta de poder insertar lo que serían las herramientas de evaluación. ¿Ya? Las herramientas de evaluación. Entonces, ustedes ya pueden ir desarrollando, ¿sí? O insertando una herramienta, un examen, ¿sí? Respecto a, a la unidad, a lo que están colocando en sus plataformas virtuales. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Agradecemos nuevamente su atención y esperamos tener ya sus trabajos para poder intentar hacerlo, o sea, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Les agradecemos a todos y hasta nuestro siguiente encuentro.